Dicen que en la costa uno aprende a escuchar primero con la piel. Antes que llegue el rumor, antes que el chillido de las gaviotas, la sal se pega distinta cuando algo va a cambiar. Yo, que ya no soy joven y que desde hace años barro la nave de la capilla de San Telmo en San Lázaro de Mar, todavía puedo reconocer esos avisos que no vienen en palabras. Aquella madrugada de 2006, sin embargo, el aviso vino en madera ennegrecida y en silencio de viento. No fue un hallazgo heroico ni un relato de tempestad. Fue una jornada cualquiera de arrastre, entre la barra del Papaloapan y el desparramo de limos, que los hombres llaman con resignación la sopa. Elías Ramírez, que en ese entonces era más hombro que cabeza y llevaba el pelo siempre húmedo, iba a proa. No era su embarcación, sino la del compadre. Pero todos sabíamos que Elías tenía esa suerte que yo atribuí siempre a los que no le piden demasiado a la mar. Algunos dicen que aquella red se cargó de golpe por un enganche en el fondo. Otros juran que sintieron un tirón como si una mano contraria quisiera quedarse con lo suyo. Lo cierto es que cuando subieron el copo y lo vaciaron en cubierta, cayó con ruido opaco una tabla gruesa, más pesada que su tamaño, partida en dos vetas profundas, con los bordes como besados por el fuego. La llevé con mis propias manos. El compadre, supersticioso, no quiso subirla al motor de 2 tiempos. Prefirió remar con Elías hasta el muelle chico. El olor me salió al encuentro. Humo viejo, resina muerta, como las capillas de barco que uno vio alguna vez en postales de Veracruz antiguo, y luego olvidó. La superficie estaba oscura, pero cuando el sol bajó entre los tejados de lámina, pude distinguir en la penumbra el rostro de una mujer. No era pintura brillante, ni de esas estampas aceitosas de mercado. Era un gesto velado, sereno, con apenas un destello en los ojos que sobrevivió al hollín. «Es la Virgen morena del mar», murmuró alguien sin razón ni autoridad, y así se quedó. No informamos de inmediato a la capitanía. Lo reconozco. No por esconder, sino por esa costumbre de sorprenderse en privado antes de exponer cualquier cosa a reglamentos y oficinas. Padre Aurelio vino cuando ya la habíamos apoyado en el banco lateral, entre los ramos de cempasúchil secos y la cuerda de campana que siempre huele a cuerda. La miró de lado como hacen los curas prudentes y dijo lo que dicen los curas prudentes, que la colocaríamos en una vitrina, que la limpiaríamos apenas para no arrancar la historia que traía pegada, que agradecer no daña. No habló de milagros, ni yo, ni nadie, en voz alta. El viento amainó en los días siguientes. Eso lo pueden verificar en los partes meteorológicos de aquel junio. Según archivos de la Capitanía de Puerto de Alvarado, la semana que siguió tuvo rachas más cortas y mar de fondo menos agresivo. Algunos dicen que fue pura coincidencia. Otros, que la temporada ya estaba de salida. Aquí nadie se hace el inocente. Por cada tempestad que termina, hay un hombre que se aprovecha de la memoria corta y una mujer que reza por la siguiente. Yo solo puedo dar fe de los detalles. Que la vitrina que teníamos era de vidrio templado, con un marco antiguo de hierro, y que el primer cristal que se colocó estaba limpio, nuevo, sin una raya. Las manos me olían a copal y a grasa cuando la encajamos. Pocos días después, al amanecer, cuando el aire aún guarda ese frío que a la hora del café ya se olvidó, vi en el vidrio un trazo. Era una cuerda de humedad, un dibujo de sal. Pensé, la condensación ha buscado los caminos del polvo. Pero el polvo no escribe letras. Me acerqué con las llaves aún colgando del cinturón y leí: «No salgan al norte. No voy a decorarlo». Eran palabras secas, sin caligrafía bonita, pero inconfundibles.
La primera reacción fue de risa nerviosa. «Chiquillos», pensé. Cerré la puerta, fui por un paño, pasé el paño con agua. La frase se borró como se borra un espejo empañado. Yo mismo, don Mateo Landa, saqué brillo a ese vidrio hasta que me vi la cara. Después subí a la torre a revisar la soga de la campana. Cuando bajé, media hora más tarde, con el sol ya empujando por el ventanal del oriente, las palabras estaban de vuelta. Exactas, donde mismo, sin variación en la mancha. No me puse místico. Bajé a la plaza, crucé el empedrado y fui con el capitán Patiño, que en aquel entonces llevaba poco más de 6 meses en el cargo y tenía esa mezcla de disciplina y tedio que dejan los manuales. Le conté lo del vidrio, como se cuentan las tonterías que conviene dejar asentadas para reírse después. No hizo gesto. Anotó algo que quizá fue vitrina en capilla, posible vandalismo. Alguien mencionó que un par de lanchas de Boca del Río planeaban subir en busca de Dorado hacia norte ese día. Yo, que había leído la frase antes del alba, volví sobre mis pasos y hablé de más. Algunos dicen que corrí como si me faltara el aire. Testigos aseguran que solo caminé rápido. Sé que el vidrio seguía diciendo lo mismo. Luego vinieron esas horas que se encogen o se estiran según a quién le toquen. El aviso llegó por radio comunitaria al atardecer. 3 embarcaciones de una colonia vecina habían tenido problemas de mar picado levantado por un viento traicionero. Una regresó con casco golpeado, otra con el anzuelo grande multiplicado en enredos, y la tercera, tarde y de mala gana, con el patrón jurando que una pared de agua se les vino sin aviso. No hubo muertos. Hubo miedo. Y desde ese día, respeto al vidrio. No sé si a la Virgen. La historia corrió por San Lázaro de Mar con la velocidad con que corren las cosas que no le pertenecen a nadie. Algunos anotaron que el norte no es solo un punto en la brújula, sino el impulso de ir más allá de la barra cuando la carnada es barata. Otros, más prácticos, vieron en la frase una herramienta para que los viejos frenaran a los jóvenes. Padre Aurelio sugirió serenidad y, sobre todo, discreción. No hay que izar banderas con lo que no entendemos, me dijo sin que pareciera advertirme. Ana Lucero, una bióloga de la Universidad Veracruzana que llega a nuestro puerto cada tanto por los muestreos de salinidad, se acercó con curiosidad técnica. Observó el vidrio al amanecer y dijo algo sobre núcleos de condensación, sobre cristales de sal que aprenden recorridos por aceites invisibles de manos que tocan, sobre la orientación exacta del sol. No despreció el fenómeno. Lo encuadró. Trajo hisopos, guardó muestras, sonrió poco. A mí me gustó eso. La culpa de lo que no entendemos no tiene por qué caer siempre en los santos. De todos modos, cambió el vidrio. Por prudencia, pensé. Padre Aurelio, vaya uno a saber por qué, aceptó. Un clareador del pueblo cortó y montó una lámina templada más gruesa. Hubo quien juró que el cambio acabaría con la broma. A la mañana siguiente la frase volvió a escribirse, pero ya no la misma. Tenía otro pulso, otra sequedad. Devuelve lo que no es tuyo. Que una advertencia así aparezca en un puerto es como arrojar una piedra a un gallinero. San Lázaro de Mar no es un pueblo de santos ni de ladrones. Es un pueblo de deudas. Una red prestada que no regresa, un motor arreglado sin factura, un fondeo que se hereda sin preguntar a la familia del ahogado, un pedazo de muelle que el patrón dice cuidar y la cooperativa juraría que es común. Todos caben en esa frase. Todos se miraron como uno se mira cuando el espejo no da nombres. En la cooperativa se habló bajito. Según escuché en la tienda de doña Nena, hubo un hombre que dejó discretamente en la noche una boya vieja en la puerta de la sacristía. No me consta. Y sin embargo, al amanecer siguiente, el vidrio estaba limpio,
sin palabras. Por un día entero, limpísimo. Como si el mar aceptara pequeñas devoluciones con grandes silencios. No sé cuánto influyó todo eso para que la gente empezara a venir más. No a pedir, como en las fiestas de patrono, sino a ver. Las visitas no se anuncian, pero el piso de la capilla lo cuenta. Los pasos dejan un polvo distinto al de las velas. Venían a mirar la madera aquejada, a tocar el hierro de la vitrina, a buscar, quizá, la filigrana de sal. Algunos dejaban monedas, otros solo la respiración. No hubo exvotos, ni listones, ni autoproclamados curados. Fue más bien una temporada de ojos abiertos. Patiño, el capitán, llevó su agenda al día con diligencia casi irónica. Registro de rumores. Anotó una vez, a lápiz, cuando le llevé una copia de las letras fotografiadas con mi teléfono viejo. Él mismo se paró una madrugada frente al vidrio, con su uniforme limpio y la corbata mal disimulada. Observó la luz entrar por la esquina del retablo, midió con los dedos la distancia al borde y sin voltear, dijo: «Si es sal, la sal se disuelve. Si es aceite, el aceite mancha. Si es mano, la mano tiembla». Yo no supe qué contestar. El vidrio tampoco. Al tercer amanecer de aquella semana, reaparecieron palabras, esta vez breves, casi rítmicas. 3 mareas, luego cae. ¿Qué va a caer?, me pregunté, y el verbo sonó en mi cabeza como una tabla floja. Aquí hay maderas viejas suficientes para alimentar cualquier profecía. El muelle grande, que en realidad es un muelle cansado de promesas. El malecón que el ayuntamiento pintó en año electoral. La barda del almacén de hielo, que un camión abolló en abril. Un vecino, con ganas de exagerar, dijo que caería la fe. Otro, con ganas de negocio, comentó que caería el precio del diésel y habría que aprovechar. La advertencia, sin embargo, llevaba cifra de agua. 3 mareas. Y el mar manda sus relojes mejor que cualquier santo. La bióloga regresó con un refractómetro. No quiso hablar de profecías, pero sí de periodos de reaparición. Afirmó, como quien toma la foto de un eclipse, que las palabras se hacían nítidas cuando el sol entraba en un ángulo exacto por la rendija de la ventana izquierda de la nave, entre la imagen de San Telmo y el altar chico del Rosario. No podía asegurar, por supuesto, que esa nitidez escogiera letras, pero anotó la hora, el grado, la humedad relativa. «La sal sabe volver», murmuró al irse. No sé si era ciencia o poesía, pero me gustó. Teníamos entonces, en la pared, un papel pegado con mi letra: «Horario de mareas, cortesía de la capitanía». Yo había subrayado con lápiz los repuntes de ese día y el siguiente. Algunos pescadores se reían. «¿Para qué marcas si todos jugamos con el mismo reloj, don Mateo?» No era para ellos, era para el vidrio, y quizá para mí. La primera marea anunció su llegada con ese temblor que nadie confunde. No es un terremoto, es un rumor en el estómago del muelle. Las tablas viejas, pitch, cedro que vio guerras que nadie recuerda, se quejan con una música que solo entienden los que las han clavado más de una vez. No se cayó nada. Los niños, que ya sabían leer 3 mareas, se alinearon como para ver circo. Yo toqué la campana suave, no para llamar, sino para avisarme que estaba ahí. La segunda marea llegó más brava. Una lancha encalló mal su proa, y los hombres tuvieron que empujar con los hombros en sincronía. El almacén de hielo, con su techo de lámina, hizo ruido como si quisiera volar. Los perros se escondieron bajo las camionetas. Un tabla del muelle chico, la que da al costado por donde se sube la gasolina en bidones, se levantó un dedo. Solo un dedo, pero un dedo es la diferencia entre una pisada y un tropiezo. Padre Aurelio, que no suele asomarse a las ferias del agua, apareció con las mangas remangadas, como si pudiera oficiar sobre las mareas. No dijo palabra.
Yo agradecí su silencio. Entre la segunda y la tercera marea, el aire cambió de gusto. Hay quien dice que la sal se hace más dulce cuando viene un golpe de fondo. Yo la sentí más agria, como si alguien hubiera exprimido un limón invisible sobre el muelle. Ana no estaba. Patiño sí, parado con sus botas negras que resbalan menos de lo que parece. Elías, con los ojos de animal alerta, miraba hacia el norte como si quisiera contradecir por pura testarudez el primer aviso del vidrio. Algunos hombres quitaron del muelle lo que podía robar el agua: cajas, cuerdas, un motor chico. Yo, sin querer, miré de reojo la capilla desde la plaza. No había nuevas letras. 3 mareas, luego cae. Eso estaba dicho, y eso bastaba. Ahora, si me preguntan si creí, diré lo mismo que diré al final. Creí en la madera. La tercera marea ha tirado cosas mejores que nuestras certezas. Nadie tocó la campana. Nadie hizo señal de cruz. El golpe fue limpio, sin drama de película. Un empuje por debajo, la clavija que ya no aguantaba, el clavo que había sostenido demasiado tiempo los pasos de quienes no pagan mantenimiento con gusto. El muelle no cayó entero. Cayó el segmento viejo, el que llevaba meses pidiendo tornillos nuevos, ese que todos sorteábamos con una graciosa curvatura del cuerpo. Se quebró con un sonido seco y un gemido largo. 2 hombres que estaban sobre él dieron un brinco más por reflejo que por fe, y cayeron sobre una zona firme con el susto atorado en el estómago. Una hielera azul quedó balanceándose en el borde como una palabra que no termina. El agua se tragó 5 tablas, un poste oblicuo y un recuerdo compartido. El de la primera vez que cada uno había pescado solo desde ahí. No hubo muertos. Hubo silencio. Y si se me permite decirlo, hubo vergüenza. Porque en San Lázaro de Mar todos sabíamos que ese pedazo del muelle debía arreglarse antes de cualquier milagro. Lo sabíamos desde antes de la Virgen, de la sal y de la Escritura. Y, sin embargo, al mismo tiempo que los hombres levantaban con sogas lo que podía rescatarse, varias miradas buscaron la capilla como si ahí estuviera el centro de gravedad de lo ocurrido. Yo también miré. No por devoción, sino por consistencia narrativa, si me permiten el atrevimiento. El vidrio, a esa hora, estaba opaco por el aliento de los que habían entrado a rezar sin rezar. Caminé despacio. La llave me tembló solo porque la edad pide temblores. Abrí. El amanecer ya había pasado y el sol de las 9 empezaba a ser insolente en el oriente. La vitrina devolvía la luz como un pececillo. No había letras nuevas. La madera oscura de la Virgen parecía más cansada, si eso es posible en un trozo de tabla. Me acerqué tanto que sentí el frío leve del vidrio. Y entonces, no sé si por capricho de la humedad o por ese ángulo exacto del que hablaba Ana, vi, cerca del borde inferior derecho, como si una gota hubiera corrido y se hubiera arrepentido, un rastro finísimo. No era palabra. Era el gesto de una palabra a punto de nacer o de borrarse. Me reí sin ganas. Afuera los hombres gritaban instrucciones y cuerdas. Adentro, la mar dejaba su firma microscópica. 3 mareas, luego cae, había dicho. A nadie hizo daño la frase, salvo al orgullo de los que mandan clavar clavos sin mirar los pies ajenos. Esa noche, cuando ya el pueblo olía a diésel, a palmear de espalda y a sopa de fideo, porque en los pueblos el susto da hambre, yo me quedé en la capilla un rato más. No para custodiar la madera, que de mí poco necesita, sino para escuchar si el vidrio tenía nuevas ganas de hablar. No habló. A veces los silencios dicen, ya te advertí. Otras dicen, no te debo tanto. No soy intérprete, soy sacristán. Dejé la nave con la lámpara votiva encendida y barrí la sal del piso con la misma paciencia con la que se barre una playa, sabiendo que regresa. Al día siguiente, los periódicos locales,
si se les puede llamar así a esas hojas que venden en puestecitos de plástico, dijeron lo que les convenía. Colapsa tramo del muelle, sin lesionados. Ninguno mencionó la capilla, el vidrio ni las palabras. Mejor. La fe no necesita prensa mala. Pero en los pasillos de la cooperativa, entre cafetines y un dominó mal jugado, se habló de que la frase de «devuelve» había hecho efecto. Un joven devolvió una boya, otro un cuchillo de filetear, una mujer dejó frente al altar un billete de 50, sin nota. Me preguntaron si yo había devuelto algo. Yo dije que sí, sin especificar que, en realidad, solo había regresado a su lugar una llave que llevaba días en mi bolsillo. La de un cajón de la sacristía que nadie usa. Algunos devuelven cosas para quedarse con la paz de haber devuelto. No juzgo. Padre Aurelio propuso, en voz baja, que la capitanía encabezara una inspección completa del muelle. Patiño aceptó. Según los archivos que él mismo firmó, las recomendaciones incluían refuerzos, cambio de tablones y restricción de paso en ciertos horarios de marea. Eso se pudo haber hecho antes, claro. Pero la historia que nos mueve a actuar rara vez es la técnica. Aquí podía terminar esta primera parte, si yo tuviera el vicio de los cuentistas. Pero no es el final. Es apenas el aprendizaje del tono. San Lázaro de Mar siguió llamándose igual después de 3 mareas y un tramo caído. Los hombres siguieron yendo al norte y al sur, midiendo con el ojo el color del agua. La Virgen Morena del Mar siguió en su vitrina sin fiesta ni luto. Y yo, que a esa hora del alba en que la sal escribe sus enigmas, coloco con torpeza mi fe sobre el mueble. Supe que el vidrio no habla todos los días. Habla cuando le dejamos suficiente silencio para escucharlo. Al tercer amanecer desde el colapso, cuando el aire recuperó su sabor de todos los días, volví a encontrar letras. No diré cuáles todavía. Baste ahora decir que no pedían, no acusaban, no ordenaban, advertían otra vez con la economía cruel del mar. Y que esas letras llevarían, como casi todo lo que merece recordarse, nombres propios. Pero esa es ya otra marea y otro relato. Hay archivos que huelen a río, aunque vivan encerrados en metal. Cuando Patiño me permitió ojear, con esa vigilante amabilidad de los hombres que no sueltan el control ni cuando aflojan los dedos, yo no iba buscando milagros consignados por escribientes. Buscaba en todo caso coincidencias, esas sí abundantes en la vida marina. Según el índice, a mediados de los años 60, hubo un expediente sobre un barco pequeño con capilla a bordo que desapareció frente a la barra. El folio estaba pobre, tinta lavada, apellidos sin vocales, una muesca de óxido que hacía ilegible el sello. Algunos dicen que en aquella época los reportes se escribían a prisa y que el mar corregía errores con silencio. Testigos viejos aseguran que el nombre del barco tenía advocación: Nuestra Señora del Camino o Esperanza del Mar. Yo solo pude distinguir en una hoja casi transparente la mención a una tabla pintada, recuperada tiempo después por un pescador que no quiso entregar. No constaba la imagen. Constaba la frase: «El objeto quedó en manos de la familia». Patiño encogió los hombros. A mí no se me encogió nada. Sentí, más bien, que la sal de mi lengua se hacía más gruesa. No llevé el folio a la capilla. No hacía falta. Uno puede cotejar memorias sin restregar papeles contra los santos. La madera ennegrecida de nuestra vitrina tenía el mismo silencio que la hoja lavada. La diferencia era que el vidrio seguía escribiendo con su cal. Esa semana, tras lo del muelle, las letras demoraron 2 amaneceres en volver. Regresaron sin prefacio, como quien toca la puerta y entra a la cocina de su propia casa. No fue advertencia de brújulas ni de mareas. Fue un nombre propio, con su inicial alta
y sus dedos de sal temblorosa. Elías. Elías Ramírez estaba allí, no frente al altar, sino a media cuadra, con el gesto de los que escuchan su nombre y no quieren voltear. No era el único Elías del pueblo, pero todos sabíamos de quién hablaba el vidrio. Elías no se acercó. No estaba obligado. El vidrio no tiene jurisdicción. Los que lo rodeaban, jóvenes de su cooperativa, curiosos con la fe recién barnizada por los sustos, hicieron preguntas que sonaban a consejo. Tal vez no salgas mañana, tal vez cambies de rumbo. Elías puso los ojos donde los ponen los hombres que no quieren deberle su seguridad a nadie. En el horizonte. Algunos dicen que se le vio reírse, sin ruido. Otros, que apretó la mandíbula. Yo, que barría el piso con una escoba de paja amable, preferí mirar la esquina inferior del vidrio, donde a veces la sal deja borrones que parecen dudas. Al amanecer siguiente, la frase completó el llamado con brutal economía. Elías, no. La bióloga Ana, que había regresado esa tarde con un cuaderno más gordo y un refractómetro más terco, anotó la condensación, la hora y el ángulo. Dijo que la escritura coincidía con el momento en que la luz golpeaba el vidrio con cierta oblicuidad y recordó que los aceites invisibles pueden dar direcciones a la humedad. Yo asentí con la docilidad de los viejos que agradecen la gramática de las cosas, pero no negué su sintaxis. Padre Aurelio, con la voz de siempre, sugirió templanza. «Tomen las precauciones que el sentido común dicta», me susurró al salir. Sentido común, un lujo escaso cuando la pesca aprieta la tripa. Elías salió. No al norte, obviamente. Nadie desafía así de frontal a un pueblo entero, sino al este, hacia una lengua de agua que a veces premia con lisas y otras con chascos. Hay quienes dicen que lo hizo por orgullo. Testigos que iban en su misma proximidad aseguran que lo movió el calendario. Necesitaba completar la venta para pagar un arreglo viejo del motor. El mar no emitió espectáculo. Solo elevó, a media mañana, una lámina que pareció no venir de ninguna parte y empujó la proa de Elías hacia un giro que no estaba en sus planes. No volcó. No naufragó. Sí embistió una resaca terca que lo dejó por unos segundos sin gobierno. Los radios reventaron en llamados. Un vecino se acercó demasiado para ayudar y casi se da la vuelta junto con él. Al final, la marejada cedió y la lancha de Elías, con la pintura más gastada, regresó. Tenía los ojos abiertos de par en par, como si hubiera visto el fondo del Papaloapan a través de un vidrio. Dijo poco. No pidió explicaciones a nadie. Yo barrí la capilla esa tarde con más cuidado de lo que admite un hombre en público. Esa jornada dejó una bruma de palabras no dichas. Elías, no, fue, durante días, una plantilla para chismes. Le pegaron cualquier verbo, lo volvieron estribillo de una moral útil. Yo no soy policía de conciencias, y si lo fuera, no tendría tiempo. Preferí volcar mi obsesión en lo mensurable. Ana y yo, ella con ciencia, yo con llaves, probamos. Cambiamos el vidrio por otro, esta vez de un proveedor de Alvarado que juraba mayor calidad. Lo montamos con guantes, librándolo de dedos grasos. Durante 2 amaneceres no apareció nada. Ana dibujó diagramas, trazó en el piso de baldosas la entrada del sol con cinta de pintor, midió humedad con un aparato que hace sonar su propia incertidumbre. Al tercer amanecer, con la puntualidad grosera de las cosas que no piden permiso, volvieron las letras. No abras la boca del río. San Lázaro de Mar no es una isla. Vive de esa boca, la del río que baja con historias y plásticos desde Tlacotalpan y que se abre al golfo como si quisiera soltar su pulso en agua abierta. Don Rangel, empresario de sonrisa aceitosa, con promesas de dársenas nuevas y empleos que sonaban a futuro, llevaba meses empujando un proyecto de dragado. No se trataba, según él,
de abrir para que entre el pecado, como dijeron unas señoras con humor, sino de facilitar el ingreso de lanchas más grandes, mejorar el intercambio, modernizar. El verbo modernizar, en los puertos chicos, suena como una campana a las 6. Convoca y despierta, pero también espanta a los pájaros. La frase del vidrio le cayó como balde de sal. No abras la boca del río. Nadie tenía ganas de parecer supersticioso. Pocos tenían ganas de parecer ciegos. La capitanía, que debe administrarlo todo sin administrar el alma ajena, citó a reunión. Según acta, no se habló del vidrio más que como fenómeno interesante. Se habló, sí, de corrientes, de sedimentación, de la barra que en temporadas se enoja y se encapricha en cerrarse. Algunos pescadores abogaron porque no se metiera mano. Otros, aliados de Rangel o aliados del hambre, pidieron pruebas de que no abrir era mejor que abrir mal. Nadie citó a la Virgen. Yo estuve sentado atrás, con mi cuaderno escolar, y anoté menos de lo que escuché. El aire tenía ese gusto a madera húmeda que augura discusiones largas. Patiño mantuvo la calma que exige el uniforme. Ana pidió permisos para continuar muestreos. Padre Aurelio no asistió. La Iglesia, en su sabiduría veterana, a veces se hace a un lado para no recibir pedradas. Se decidió aplazar el dragado. No por obedecer al vidrio, sino por esperar estudios. Rangel sonrió, como quien sella la paciencia con un plan B. Los estudios comen tiempo, el tiempo, pan. Mientras, la capilla hacía su faena humilde. Gente entrando a ver, a oler, a recordar. Algunos entraban agradecidos. Había quienes atribuían a las letras del vidrio no solo la caída del viejo muelle, cosa más humana que divina, sino pequeños giros de suerte. Un regreso a tiempo, una venta inesperada en el mercado de mariscos, un perdón doméstico. No puedo negar ni afirmar. Solo levanto la escoba y vuelvo a empezar. Lo que sí puedo afirmar es esto. A las 2 semanas de no abras la boca del río, alguien, o algo, intentó llevarse la madera. No lo vi. No hubo cámaras. Pero una madrugada, al abrir, encontré el pasador de la vitrina forzado con torpeza. El hierro, que hasta entonces obedecía al candado con la docilidad de las cosas viejas, estaba abierto como una letra mal hecha. La madera seguía dentro, pero movida 2 dedos, como si unas manos inseguras la hubieran tanteado y un miedo repentino las hubiera detenido. No faltaba nada de valor, porque nada de valor había nunca allí, salvo el valor prestado por nuestros ojos. Según vecinos que duermen mal, se escucharon pasos en la plaza entre las 3 y las 4. Testigos anónimos, y los anónimos son siempre más, aseguran que vieron una camioneta vieja arrancar sin luces. Patiño miró el marco, anotó en su libreta un posible intento de sustracción y me recomendó reforzar. Esa mañana el vidrio amaneció con la palabra más amarga de todas, escrita con sal como con dientes: culpa. No acusaba a nadie por nombre. No exculpaba a nadie tampoco. Culpa. Ladrillo perfecto para construir chismes, piedra perfecta para romperlos. Nadie me preguntó directamente si yo tenía llaves de repuesto. Todos sabían que sí. Algunos callaron porque, de niño, a uno le enseñan que la culpa se pega por contacto. Yo no dormí siesta. Barrí la nave, como siempre, pero esa tarde dejé la escoba recargada en la puerta trasera y me senté en el último banco a esperar que la luz hiciera su camino. La palabra culpa tardó en evaporarse. Fue como esas manchas de aceite que, aun después de lavadas, regresan con el primer sudor. No supe si la escribieron dedos o ángeles irónicos. Supe que alguien, en San Lázaro de Mar, se había dado cuenta de que la madera no es lo que se roba, sino la medida de lo que uno se roba a sí mismo cuando lo intenta. Ana tomó muestras de esa sal
como quien recoge lágrimas para medirles el sodio. Había trazos más gruesos, como si los hubieran reforzado con más condensación. Ella habló de heterogeneidad del depósito, de microcanales de dispersión. Su ciencia no niega lo que siento, lo acompasa. Dijo algo que me gustó, que ciertas superficies aprenden los caminos de la humedad como el río aprende sus meandros. Si el vidrio aprendió a escribir la palabra que nadie quiere leer, quizá fue porque la hemos ensayado demasiado en voz baja. Rangel no tardó en volver a la carga. Trajo mapas, habló de beneficios y de menesteres, acusó a los que ponen santos por delante de los motores. Lo escuché en la plaza, sin acercarme. Su discurso tenía esa espuma de empresario que sabe vender mareas. Ahora o nunca, progreso o atraso, empleo o miseria. La gente con la sabiduría tosca de los que han visto morder el anzuelo y también zafarse, no respondió en coro. Cada uno guardó su propia contabilidad de tiempos, deudas y credos. Algunos recuerdan que, esa misma tarde, la vitrina amaneció al día siguiente con una frase difícil de tragar para ambos bandos. No hagas cuentas sin el agua. No hacía campaña ni oposiciones. Era una frase de la mar. No le calcules pasos al río sin mirarlo primero. Hubo, por esos días, un rumor que yo no quise alimentar, que el apellido de una familia vieja del puerto se escondía detrás de la tabla pintada del archivo del 60 y tantos. Alguien armó parentescos, fechas, pérdidas, y dejó caer la conclusión de que nuestra Virgen Morena del Mar había formado parte de la capilla de aquel barquito perdido, y que por caminos que nadie quiere recordar, quedó en manos de la familia equivocada. No repetiré el apellido aquí, no porque le tema a la verdad, la edad te vacuna contra ese miedo, sino porque la verdad no se puede lavar con agua salada y un paño. Preferí, como he preferido siempre, el trabajo chico. Abrir, barrer, cerrar, dejar encendida la lámpara votiva con aceite medido, escuchar si el vidrio respira. Los días se llenaron de preparativos. Julio trae consigo una fecha que no discute ni el más ateo de los marineros. La fiesta de la Virgen del Carmen, patrona de los pescadores. En San Lázaro de Mar no tenemos imagen rica ni cofradía con pergaminos, pero sí ganas de subirse al agua con flores de plástico y una banda que desafina lo suficiente como para volver humana la alegría. La paseada, ese desfile de lanchas con banderines, es tradición de manos callosas y cerveza fría. Rangel, con olfato, propuso que ese día se hiciera una demostración pública de que el dragado no altera la boca del río. Habló de llevar maquinaria al borde, de mostrar planos. El ayuntamiento, ansioso de fotos, dio su media sonrisa. Patiño pidió prudencia. La prudencia en fiesta es como un vaso de agua en carnaval. Una mañana, a una semana de la fecha, el vidrio decidió ser reloj. No hubo verbo. Hubo números. 1607, decía primero, como si un secretario invisible hubiera dejado una agenda pegada con aliento. Debajo, cuando el sol trepó un poco más, aparecieron dos palabras que en nuestro puerto valen más que un decreto. Al amanecer. Ana, con su libreta, anotó la hora exacta en que la Sal dibujó el guión del 16 y el trazo oblicuo del 7. Midió el espesor de la marca con una paciencia de orfebre. Yo conté, sin saber por qué, los bancos de madera en la nave. Testigos que no necesitan nombre aseguran que, al leerse la fecha, varias mujeres cruzaron las manos sobre el delantal como si apretaran un corazón. Algunos hombres, con la racionalidad de quien ha visto retiradas a última hora por mal tiempo, dijeron que era lógico. Cualquier marinero experimentado desconfía de los amaneceres de fiesta. La cooperativa se dividió sin sangre. Unos pidieron cambiar la paseada para la tarde. Otros, cancelarla. Unos más, mantenerla por amor propio.
Nadie quería cederle al vidrio la autoridad que no se le concede ni a la ley cuando molesta. Padre Aurelio, con la diplomacia de los que entienden que la fe no siempre manda sobre la costumbre, sugirió que, si se hacía, se hiciera con pies de plomo. Chalecos, radio, alcohol cero, lista de embarcaciones, nada de cruzar la barra. Dijo nada de cruzar la barra con naturalidad, como quien quita un cuchillo de la mesa cuando hay niños. Rangel, por su lado, redobló. ¿Qué mejor que demostrar, diría sin decirlo, que el progreso camina con la tradición? No lo escuché decirlo. Lo leí en la cara de los que lo escucharon. Patiño, que también tiene ojos, mandó a pedir apoyo a Alvarado. 2 lanchas más de vigilancia, por si acaso. Por si acaso, fórmula que todo capitán aprende a conjugar. La víspera del 16, el aire se puso distinto. No era viento. Era ese cansancio de las hojas que las hace quedarse quietas, como si supieran lo que viene y prefirieran no tomar partido. Las gaviotas se disputaron menos porquerías. La plaza olía a cartón nuevo. Se habían apilado coronas baratas para el adorno de proas. Yo limpié la vitrina con un trapo que solo uso cuando la humedad deja rastros de dedos. No quise tocar los números. Ana me pidió que no lo hiciera. Su ciencia, por una vez, coincidía con mi superstición. Dejar las cosas como estaban para documentarlas. Al caer la tarde, cuando el cielo se hace plomo con nácar sobre el río, el vidrio añadió unas letras que nos costó descifrar porque la sal, a esa hora, pierde en nervio. Era una frase breve, sin música. No me miren, miren el agua. La apunté en mi cuaderno como si pudiera perderse del vidrio en el papel. Dicen que esa noche más de un hombre soñó con olas que no rompen y con remansos que muerden. No vi los sueños. Vi, sí, que el pueblo se acostó temprano, una rareza de víspera de fiesta. La música de los que nunca duermen se fue apagando como cuando se cubre una vela con la mano en la capilla para que dé menos luz y más compañía. Yo me quedé un rato junto a la vitrina, respirando despacio para no hacer crecer o decrecer la sal de las letras. No quería interpretarlas. Quería acostumbrarme a su peso. Afuera, el río bostezó con ese ruidito de burbuja que hace cuando huye el calor. En mi cabeza el 1607 al amanecer no era un oráculo, era una cita, y las citas con el agua, a diferencia de las humanas, no se posponen con excusas. Esa noche reforzamos la vitrina, no por miedo a manos, sino por respeto a ojos. Patiño pasó a última hora con 2 marineros. Me miró con esa gravedad amable que usan los hombres que llevan uniforme para decir, lo que haya que ser, será. Ana dejó sus instrumentos en la sacristía, cubiertos con un paño. Padre Aurelio, sin sotana, me ayudó a colocar una cinta discreta para que la gente no pegara la nariz al vidrio con la ansiedad de ver más de lo que hay. Al irse, puso su mano en mi hombro y la retiró enseguida, como si temiera manchar de fe mi camisa. Dormí poco, no por temor a lo espectacular, sino por esa agitación triste de quien presiente que al amanecer las cosas pedirán más de lo que pueden dar. El 16 llegó con un claror pálido, sin bravuras. La mar, lo supe antes de verla, estaba callada de una forma que no garantiza nada. El vidrio al primer rayo dejó ver la fecha con una nitidez casi insolente. Debajo la frase insistía, no me miren, miren el agua. No pedía rezos, pedía ojos, y el pueblo, con su mezcla de terquedad y ternura, estaba listo para dárselos. Pero esa es otra mañana, y otro filo. Aquí cierro, porque lo que sigue no se cuenta sin que al narrador se le vaya el aire. Según los archivos del propio río, el amanecer del 16 exige otro pulso. Y yo, que más que voz tengo memoria, prefiero respirar antes de seguir. El 16 amaneció como amanecen los días que quieren ser decentes, sin espectáculo. Yo abrí la capilla antes que la plaza bostezara.
La vitrina tenía la fecha nítida, 1607, y debajo, la misma frase de la víspera. No me miren. Miren el agua. No pedía incienso ni velas. Pedía ojos. Afuera, el Papaloapan respiraba hondo, con esa cadencia de pecho dormido que engaña al que no ha vivido lo suficiente. Según los partes de radio, no había aviso de norte ni de tormenta. Según Ana, la noche había conservado una humedad pareja, buena para que la sal hiciera su caligrafía breve. Según yo, que solo llevo escoba y memoria, algo se preparaba donde nadie manda. La paseada de la Virgen del Carmen se organiza sola. Media docena de lanchas madrugan por tradición, otras se suman cuando el primer claror les deja ver su propio apuro. Bandas de papel plástico, flores que no huelen, listones que resisten lo justo. El ayuntamiento ya tenía a su fotógrafo con chaleco. Rangel había prometido mostrar con hechos que modernizar no es maldecir, y Patiño había conseguido 2 lanchas extras de vigilancia con marineros que miran sin hacer ruido. Padre Aurelio, que sabe leer el ánimo del rebaño, propuso algo que los viejos aprobaron sin firmar. No sacar la madera ennegrecida de su vitrina, no ponerla como trofeo en una proa, sino llevarla en andas por tierra hasta el malecón y detenerse allí, frente al agua. Si hay que mirar algo, mirémoslo juntos, dijo después, ya con el día desdoblándose. A eso de las 5:30, el pueblo estaba dividido sin odio. Quienes iban a la capilla a ver de cerca la escritura, quienes ya estaban en el malecón, limpiando con la suela el polvo de la noche, y quienes masticaban café en vasitos de unicel esperando su señal. Elías apareció sin estridencia, con la cara de quien durmió lo necesario para no tener que demostrar nada. Algunos aseguran que llevaba un chaleco en la mano desde temprano, como si quisiera mostrarle al vidrio que aprender no es humillarse. Yo, mientras, aseguré el pasador reforzado de la vitrina y le pedí a 2 muchachos, hijos de pescadores, manos firmes, que tomaran los tirantes para las andas. A las 6, cuando la luz cambia de tono y todavía no calienta, salimos de la capilla. No había música. El barro de la plaza, todavía tibio de las últimas lluvias, recibió nuestro paso con un silencio que pareció deliberado. Según testigos, en la esquina de la tienda de doña Nena, una mujer se santiguó sin convicción, y un niño preguntó en voz alta por qué la Virgen se había quemado tanto. Nadie le contestó. La vitrina sobre las andas no imponía solemnidad, imponía peso. Era una caja con madera herida adentro. Ana caminaba a unos metros, con su cuaderno y un aparato que mide lo que ni el ojo ni la fe pueden. Patiño nos siguió con un gesto de guardia, cívica más que de ceremonia. No supe en qué momento me coloqué a un lado del vidrio, como si fuera mi obligación. En el malecón, el río parecía contento de no tener que contradecir a nadie. La superficie estaba apenas granosa, como piel de naranja. Las gaviotas, que suelen pelear cualquier sombra, cortaban el cielo con la pereza de quien no espera banquete. «Mar de fondo», dijo alguien sin entender lo que estaba diciendo, y esa expresión se quedó flotando en el aire como una balsa sin dueño. Según los archivos de Alvarado, allá lejos, quizá a días de viaje, se había levantado una tormenta buena para los fotógrafos, mala para los que creen que la distancia es una garantía. Nadie en San Lázaro de Mar lee esos papeles en la madrugada. Los de la cooperativa, listos para la paseada, acomodaron las lanchas junto a la barda. Las proas llevaban banderines discretos. Padre Aurelio pidió que nadie cruzara la barra. Su voz, sin micrófono, llegó lo suficientemente lejos para que los tercos la oyeran y los prudentes se sintieran acompañados. Rangel, con su camisa planchada, estaba cerca de la maquinaria que había mandado traer a la orilla,
no para operar, eso juró, sino para enseñar los beneficios del dragado. Su sonrisa tenía brillo de metal nuevo. No miró la vitrina. Miró a la gente. A las 6:40, el vidrio dejó de ser noticia. Nadie lo observaba. La frase había cumplido su oficio. Nos había traído hasta el borde. Yo, sin embargo, por manía o por contrato con mis nervios, le di un último vistazo. La fecha empezaba a palidecer, como lo hace la sal cuando la luz se vuelve plana. No me miren, miren el agua. Todavía era legible. Hice lo que decía. Miré. Primero fue un cambio de sonido. No el rugido, sino la súbita ausencia de ciertos chasquidos que el río hace sin pedírselo. Después, un aliento largo, eso dicen que escucharon tantos, que no venía del malecón ni de los hombres, sino del fondo. La superficie, que hasta ese momento había sido una sábana con arrugas, se tensó como cuerda. Las amarras más viejas rechinaron. Los perros, esos sensores que no cobran, metieron el rabo. Y de pronto, sin que nadie pudiera señalar un punto exacto, la boca del río hizo lo que los ingenieros llaman salto hidráulico, y los viejos nombran trancazo. Una lámina levantada por debajo entró 2, 3, 4 metros hacia adentro, empujando contra la corriente como si el mar, por un instante, quisiera dominar el río en su propia cocina. No fue una ola de postal, fue una voluntad. Las primeras lanchas, obedientes al plan de no cruzar, dieron medio giro por puro instinto. Una de ellas, chaparra y tercamente bella, comenzó a ganar agua por un costado. Los hombres hicieron lo que saben. Repartieron peso, metieron gas. Patiño, desde la lancha de vigilancia, levantó el brazo, no para ordenar, sino para señalar hacia dónde convenía dejarse llevar. Nadie gritó «milagro», nadie gritó «castigo». Se oyeron nombres propios y números de radio. Elías, que estaba en el borde de la barda, vio resbalar a un muchacho que intentaba desatar una cuerda antes de tiempo. Se lanzó con la seguridad que le da al cuerpo haber desobedecido una vez y haber pagado el susto. Lo sujetó del chaleco como si recogiera una red. Testigos aseguran que ambos rieron después, no por valentía, sino por esa risa que siempre viene con el alivio. En la esquina norte del malecón, donde las tablas viejas no habían sido reemplazadas, porque la política envejece más rápido que la madera, el empuje desde abajo levantó una pieza que ya se sostenía por milagros que no son de iglesia. Cayó con el mismo sonido seco que yo había escuchado en el muelle chico días antes, pero esta vez sin hombres encima. La paseada se detuvo sola. No porque alguien diera la orden, sino porque el agua se la llevó de la boca. Las coronas de plástico que iban a ir en proas hicieron un viaje corto y torpe, como peces de feria con destino equivocado. El equipo que Rangel había arrimado para mostrar quedó con los neumáticos mojados y el orgullo salado. No hubo destrozos que merezcan crónica, y sin embargo de haber salido a la barra como dictan ciertas fechas y ciertos machos, el recuento habría sido otro. Yo, que cada vez entiendo menos y por eso me fijo más, vi cómo la espalda del río hacía una curva que no le conocía. Ana, que estaba a mi lado, sacó un aparato que nadie sabe pronunciar y midió cosas invisibles en el aire. Más tarde escribiría, en un informe con tablas, que se detectó un pulso de oscilación larga incompatible con los vientos locales, que la interacción con el flujo de salida del Papaloapan generó inestabilidades y que la prudencia evitó daños. No mencionó a la Virgen ni a la vitrina. No hacía falta. Padre Aurelio, en vez de bendecir dramatismos, alzó la voz para pedir que la gente se retirara un poco y que dejara libres los accesos. El capitán Patiño, con esa tranquilidad terca que dan los manuales y la experiencia,
coordinó. Don Rangel, según muchos, apretó los labios y miró al agua como si traicionara un negocio antiguo. No lo culpo. El agua no firma acuerdos. Pasado el primer empuje, vino otro, menos fuerte, como si el mar hubiera ensayado 2 veces su argumento. Después, la superficie recuperó su modorra. Los murmullos se deshicieron en conversaciones de feria pospuesta. Alguien prendió, por fin, una bocina pequeña con un corrido que nadie escuchó. Las lanchas se quedaron en su sitio, quietas, obedeciendo a ese mandamiento que el vidrio había anunciado con brutal cortesía. No me miren, miren el agua. Nadie cruzó la barra. A esa hora, en otros años, ya estaríamos contando a voces los apodos de los que casi la riegan. Ese 16 contamos otra cosa: la cantidad de aire que uno puede recuperar cuando no le gana su propio impulso. Quise volver a la capilla, no por ritual, sino por oficio. Entré con la vitrina todavía en andas. Los muchachos la posaron sobre el banco lateral, donde la habíamos apoyado la primera vez. El vidrio estaba húmedo sin letras. La fecha, 1607, se había borrado en esa transparencia triste que deja el sol cuando gana. La frase, no me miren, miren el agua, era un fantasma al que la luz ya no daba cuerpo. Me acerqué lo suficiente para que mi respiración hiciera una nube pequeña. ¿No apareció nada? La superficie parecía recién lavada, como si alguien hubiera pasado el paño que yo no pasé. Ana, que no cree en metáforas cuando escribe, dijo en voz baja. Yo la escuché, aunque no diré su tono. La capa de sal ha cambiado. Yo entendí otra cosa, que se había callado. Según los que coleccionan después los «¿qué dije?», hubo 2 versiones de lo que ocurrió con el vidrio aquel día. Unos aseguran que la sal desapareció para siempre, como si el mar hubiera cobrado sus letras y nos hubiera dejado sin pizarrón. Otros, entre los que me cuento, juramos que desde entonces quedó un anillo apenas perceptible alrededor del borde, un cerco tímido que solo se ve en amaneceres tremendamente húmedos, cuando el aire es casi agua. No sé cuál verdad merece premio. Sé que las advertencias fuertes terminaron allí. En los meses que siguieron, la vitrina fue un vidrio como otros, con marcas de dedos de niños, con polvo que se deja barrer. La gente siguió viniendo, pero ya no para leer, sino para recordar. El río, con su educación de río, siguió bajando y subiendo sus humores. Rangel, por supuesto, no se rindió en público. Pero el dragado se aplazó otra vez. Según actas, se pidió un estudio complementario sobre los efectos del mar de fondo en la boca y también protocolos de salida segura para fiestas y aglomeraciones. Nadie escribió, porque un vidrio lo dijo. Nadie tenía que hacerlo. Patiño se ganó, sin discursos, el respeto de los que se fijan en resultados. Ana publicó, meses después, un artículo técnico que pocos en el pueblo leerían, donde hablaba de patrones de cristalización dirigidos por contaminantes grasos y ventanas de luz a oblicuidad constante, que pueden generar formas geométricas legibles para el cerebro humano. Me regaló una copia. Lo doblé en 4 y lo guardé dentro de mi cuaderno, entre mis letras torpes. Padre Aurelio, en su homilía de ese domingo, habló de otras escrituras, las que uno lee en la cara del vecino cuando le devuelve lo que le debe, las que el mar traza en los callos de los que trabajan bien, las que la culpa deja pegadas al sueño si uno tarda en pedir perdón. No mencionó la vitrina. No hacía falta. Elías cambió. No se volvió santo ni portero de iglesia. Cambió como cambian los hombres cuando aprenden a de veras. Ajustó su manera de esperar el agua, revisó amarras con menos orgullo y más paciencia, y cuentan, dejó de salir algunas mañanas en las que su cuerpo decía que no, aunque el precio del pescado
dijera que sí. Nadie le dio un diploma. Bastó verlo volver con la cara normal. A veces pasa por la capilla y no se queda. Asoma la cabeza, se quita la gorra que usa más por costumbre que por sol y se va. Me parece suficiente. Yo seguí barriendo. Lo digo con la misma humildad con la que escribo. La madera ennegrecida de la Virgen Morena del Mar se quedó en su sitio. La capilla no se llenó de exvotos, quizá porque nadie supo cuál había sido el favor exacto. Algunos trajeron flores, otros pulieron el hierro del marco, otros dejaron moneditas que yo, por regla de casa, junto para el aceite de la lámpara. San Lázaro de Mar volvió a su compás de pueblo que vive de lo que cambia. Los periódicos locales olvidaron pronto el episodio. La memoria, sin embargo, es otra cosa. No siempre cuenta, pero siempre pesa. A veces, en enero, cuando los fríos se estiran y la humedad se vuelve una bufanda mal puesta, me paro frente al vidrio al amanecer. No busco letras. Miro a ver si la luz hace lo que hacía. En 2 o 3 ocasiones, no diré cuáles, me pareció ver en la esquina inferior un trazo leve, circular, como la coronita que deja un vaso de agua cuando uno lo apoya en una mesa. No formaba palabras. Formaba confianza. Puede que haya sido mi necesidad de sentido. Puede que la sal, esa obrera invisible, decidiera recordarme su oficio. Una sola vez, y puede que mi memoria ya juegue a favor de la leyenda, juraría haber leído, no con ojos, sino con una intuición de perro viejo. 2 palabras que no parecían advertencia, sino permiso. No temas. No lo conté. No lo conté entonces. No lo cuento ahora como prueba. Lo anoto aquí porque la edad me concede la indiscreción. Algunos dicen que todo lo ocurrido fue coincidencia bien narrada, puente entre miedos viejos y necesidades nuevas. Testigos aseguran que las letras salvaron a 2, a 3, a muchos. Según archivos, en aquella fecha se registró una oscilación poco común que recomendó prudencia en las salidas. Yo no sé si la madera pide algo. Sé que nos pidió silencio, al menos una vez, para poder oír lo que el agua decía sin letras. Y también sé, porque lo vi, que en San Lázaro de Mar ese día, el río y el mar se explicaron a su manera, y que el pueblo, por una rara coincidencia de paciencia y respeto, escuchó. Desde entonces, cuando me preguntan por la Virgen Morena del Mar, no saco moralejas. Cuento la historia con los nombres que merece. Elías, que aprendió a decir que no a su propio impulso. Patiño, que midió su oficio sin imponérselo a los demás. Ana, que escribió donde corresponde para que otras bocas no se abran a ciegas. Padre Aurelio, que supo colocar la capilla al borde sin empujar a nadie al agua. Y hasta Rangel, que quizá entendió que hay días en que perder una demostración es ganar un puerto. Cuento sobre todo la frase del vidrio que nos corrigió la mirada. No me miren, miren el agua. Porque a veces el santo indica menos que lo que señala con su dedo. La vitrina, ahora, devuelve mi cara vieja cada mañana. Barre conmigo la sal que traen los zapatos. Soporta la curiosidad entera de los niños. Recibe la visita discreta de las mujeres que saben mirar sin ruido. La madera oscura sigue siendo madera. Las grietas siguen siendo grietas. Y el mar, cuando decide, sigue decidiendo sin pedirle permiso al cielo. Si quieren saber si fue un milagro, pregunten al agua. Si quieren saber si aprendimos algo, miren al muelle reparado, a las listas de radio en orden, al chaleco de Elías gastado por uso. Yo, por mi parte, solo dejo registrada la última letra que me interesa, la del cuidado. No porque el vidrio lo haya escrito, sino porque el pueblo, por un día, lo leyó sin necesidad de palabras. Y esa lectura, aunque no llene vitrinas, sostiene mejor que cualquier clavo.